Hola, mi nombre es Andrés Amel Arrieta, yo soy profesor vinculado de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Departamento de Mecánica y coordinador del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología del Gas y Uso Racional de la Energía. Tendré la oportunidad de impartir el curso Fundamentos de Energía y Termodinámica y en este curso la unidad 2 sobre Introducción a la Combustión. Entonces, la combustión es una reacción de oxidación en la que los elementos combustibles, generalmente carbono, hidrógeno y azufre, reaccionan con el oxígeno liberando calor y formando productos de combustión. Ese calor liberado proviene de la energía química que está almacenada en los enlaces de las moléculas de los combustibles. Si bien el combustible es un agente importante de la combustión, hay otro agente que también es determinante para que la combustión exista. Por eso hablamos de los agentes de la combustión, que son el combustible y el aire de combustión, que es el que aporta el oxígeno. El aire que respiramos seco es 79% nitrógeno y 21% oxígeno, pero el oxidante o el comburente es el oxígeno, no el nitrógeno. Los combustibles pues, pueden ser sólido, líquido y gas, y el comburente puede ser aire normal, que generalmente utilizan los sistemas de combustión desde la invención del fuego hasta nuestros días. Aire enriquecido con el oxígeno cuando aumentamos la proporción de oxígeno en el aire artificialmente mayor del 21%. Oxígeno puro cuando se separa el nitrógeno del oxígeno y se obtiene oxígeno 100% para la combustión. Y aire viciado cuando el contenido de oxígeno en la zona de reacción es entre el 21 al 4%. Esta condición es muy típica en nuevos tipos de combustión como la combustión sin llama. En el balance de una reacción química como la del metano, tenemos que 1 kilomol de metano reacciona con 2 kilomoles de oxígeno, que equivale a 7,52 kilomoles de nitrógeno, porque la relación en el aire es que por cada kilomol de oxígeno hay 3,76 kilomoles de nitrógeno, por eso el 7,52. Y si la reacción es completa, todo el carbono del metano pasa a CO2 y todo el hidrógeno del metano pasa a agua. Entonces tenemos 1 kilomol de CO2, 2 kilomoles de agua, y se asume que el nitrógeno, que es un gas inerte, no reacciona y pasa como nitrógeno, o sea 7,52 kilomoles de nitrógeno. Los combustibles son combustibles sólidos, carbón, coque, carbón bituminoso, carbón antracítico. La biomasa, la leña, que fue el primer combustible que la humanidad utilizó y aún se utiliza en muchos países para satisfacer requerimientos energéticos de zonas apartadas. Los residuos sólidos urbanos, los combustibles líquidos, que pueden ser naturales o sintéticos, los derivados del petróleo, gasolina motor, gasolina de aviación, aceites con diferentes grados de viscosidad y de gravedad, se clasifican del 1 al 6, el diésel, el querosene, el ACPM, el metanol, y los biocombustibles, que son del tipo bioalcoholes, biodiesel y el metanol. Los gases naturales y sintéticos. Están los gases de primera familia, que son gases que se obtienen de la gasificación del carbón y la biomasa, donde sus principales constituyentes son el CO2, que es combustible, el hidrógeno, que es combustible, el CO2, que es inerte, y el nitrógeno, que es inerte. Los gases de segunda familia, que son los gases naturales que se conocen, se transportan por gasoductos y se distribuyen por redes de distribución y aportan energéticamente en muchos países del mundo a los sistemas industriales, comerciales, residenciales y de generación de electricidad. La tercera familia son los gases licuados del petróleo, el gas de pipeta, como se conoce coloquialmente, que es una mezcla de propano y butano. Esos 3 familias, así las clasifica la Unión Internacional del Gas, como gases de primera familia, gases de segunda familia, gases de tercera familia. Sin embargo, el advenimiento de los combustibles de origen renovable, como el biogás, obtenido de biodigestores a través de material orgánico y de relleno sanitario, básicamente es una mezcla de metano y CO2. El hidrógeno, que se obtiene a partir del hidrógeno verde, obtenido de la electrólisis del agua, a través de la ley de Faraday, que una corriente eléctrica separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El amoníaco, NH3, que también se considera un gas renovable si el hidrógeno con que se produce el amoníaco es de origen renovable, y el gas natural sintético, el metano,
que se puede obtener de la reacción del CO2 de origen biogénico y el hidrógeno verde con catalizadores de níquel para hacer posible esta reacción. El tema de los combustibles de origen renovable tipo biogás, hidrógeno, gas natural sintético, amoníaco está jugando un papel importante en muchos países del mundo como estrategia de descarbonización y su combustión produce calor que en la literatura se está llamando calor renovable y que en el caso de las estrategias de descarbonización de la industria como la colombiana sería importante incrementar el uso de los combustibles renovables para poder garantizar calor de origen renovable. La combustión es un paradigma que ha acompañado el desarrollo histórico de la humanidad. Desde la invención del fuego hasta nuestros días, la combustión se ha constituido el primer paradigma de transformación energética y de aporte de energía a la economía de la sociedad, al confort, a la calidad de vida y al crecimiento material de las sociedades. Ese paradigma está constituido por un combustible, que es quien aporta la energía, un comburente que aporta el oxígeno, se da un proceso de combustión, como describimos ya, una reacción exotérmica. Ese calor liberado tiene varias rutas de utilización. Una es utilizarlo en uso directo. Por ejemplo, en un horno se puede utilizar directamente el calor de la llama y de los gases calientes para fundir metales, en calentadores de fluido y en equipos de cocción como la casa. El calor que liberan las llamas de un gasodoméstico de gas natural directamente se transfiere a una olla para hacer cocción. Sin embargo, el calor que se libera del proceso de combustión se usa indirecto en el caso de las calderas, en que se da el proceso de combustión, se libera el calor, se transfiere calor al agua y el agua se vaporiza, y es el vapor del agua que se distribuye en las redes de vapor de una industria quien transporte el calor a sus usos finales. O conversión de otras formas de energía como la generación de electricidad, ¿no es cierto? Y la propulsión. Este es el paradigma entonces que nos ha acompañado. El 80% de la energía que utiliza el mundo se obtiene a partir de procesos de combustión de sólidos, principalmente carbón, derivados del petróleo, gas natural y más recientemente los combustibles de origen renovable, tanto sólidos líquidos como gaseosos. Bueno, otra ilustración del paradigma de la combustión se presenta en el siguiente diagrama. Para que exista combustión se requiere combustible y oxidante. Se da un proceso de combustión, que es una reacción química con liberación de calor y formación de productos de combustión. El calor liberado tiene dos rutas. Una, uso directo del calor liberado. La segunda ruta es conversión del calor a otra forma de energía, como puede ser la propulsión o la producción de energía eléctrica. En los dispositivos que tenemos aquí en la lámina encontramos un ejemplo de uso directo del calor liberado en un quemador de cocina de la casa. El gas que viene por la red de distribución llega a un inyector, se expande, arrastra el aire, no se necesita ventilador, se da la mezcla aire-combustible aquí, se genera la combustión en la llama y este calor se transfiere al dispositivo que contiene la carga, agua o alimentos que se van a hacer proceso de cocción. Aquí hay un uso directo del calor liberado. En el caso de una turbina de aviación de propulsión, se tiene que el compresor succione el aire para la combustión, lo comprime, lo mete a la cámara de combustión, ahí se inyecta combustible líquido, querosene, los gases calientes generados mueven la turbina de potencia y salen gases calientes que generan el proceso de reacción. Aquí lo que tenemos es un uso directo del calor para transformarlo en energía mecánica y luego en energía cinética y impulso. En el caso de los motores de combustión interna, como los que se muestra aquí, un motor de combustión interna de gasolina, se succiona el aire, se inyecta la gasolina, se da el proceso de combustión, se expande el pistón, genera potencia y con esa potencia se transforma en energía mecánica rotacional para accionar la llanta y hacer la locomoción. Son ejemplos entonces de cómo, dependiendo si el calor se utiliza directo o indirectamente, si tienen sistemas de transformación energético que son útiles en la economía, en la sociedad y en los procesos industriales. Nuevamente, el 80% de la energía que se genera en el mundo y en un país como Colombia depende de los procesos de combustión. Pero otra mirada importante sobre el tema de los combustibles, particularmente ya, es que podemos decir que todos los combustibles originan de energía solar.
Los combustibles fósiles fue energía solar en una determinada era geológica de la Tierra, en que animales y plantas quedaron sepultados en las entrañas de la Tierra, y eso tuvo que ver principalmente con la energía solar, la luz visible que hacía posible el proceso de fotosíntesis para el crecimiento de las plantas que podían quedar sepultadas, o esas plantas servir de alimento a los animales que también quedarían sepultados en una determinada era geológica de la Tierra, formando lo que conocemos como combustibles fósiles, carbón, líquidos derivados del petróleo y gas natural. El problema de los combustibles fósiles es que tienen alto contenido de carbono, y ese carbono, cuando reacciona con el oxígeno, forma dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Este es el gran problema de los combustibles fósiles, la penalización, y por eso la sustitución de los combustibles fósiles o la reducción de su consumo conduce a reducir CO2, dióxido de carbono, y eso es lo que se llama un proceso de descarbonización. Se cumple esta condición: en un combustible que tenga mayor relación hidrógeno-carbono se emite menos CO2. Por eso el gas natural, que tiene 4 hidrógenos y un carbono, es el combustible fósil que menos emite CO2. Entonces esta conclusión es importante. Si uno sustituye carbón por gas natural, descarboniza, emite menos CO2. Si uno sustituye derivados del petróleo por gas natural, descarboniza, emite menos CO2. Pero otra ruta importante son los combustibles de origen renovable, que también tienen que ver con energía solar, proceso de fotosíntesis, crecimiento de plantas, crecimiento de biomasa, biocombustibles, o esta energía solar se convierte en electricidad en paneles solares para, mediante el proceso de electrólisis, producir hidrógeno, amoníaco que se produce a partir de hidrógeno y nitrógeno, o gas natural sintético. Por esta ruta lo que se tiene o no se forma CO2, como en el caso del hidrógeno, que no hay formación de CO2, o en el caso del amoníaco, que no hay formación de CO2, y tendríamos entonces una condición de nulo CO2, o el CO2 emitido por la biomasa o por los biocombustibles o por gas natural sintético es carbono neutro, porque se supone que el origen de estos combustibles, como plantas, como biomasa, ya capturaron CO2 en el ciclo de fijación del carbono. Entonces esta ruta es bien importante para entender hoy toda la tendencia internacional de descarbonización de las economías y de las industrias. En conclusión, si estamos por esta ruta, lo ideal es hacer uso de los combustibles fósiles con la mayor eficiencia posible para consumir menos y emitir menos CO2, y particularmente tratar de usar combustibles de mayor relación hidrógeno-carbono como el gas natural. Y hasta donde sea posible, por las condiciones específicas de un país, por sus recursos y stock de recursos energéticos, hacer sustituciones de combustibles fósiles por combustibles de origen renovable para tener condiciones de carbono neutralidad o nulo carbono. De esa manera estaríamos haciendo un aporte importante al concepto de sostenibilidad y descarbonización de las industrias nacionales. Para tener una idea de cómo se quema un combustible sólido, una partícula de combustible sólido, por ejemplo una partícula de carbón, con el calor del proceso de combustión, primero elimina la humedad. Generalmente las partículas de carbón tienen agua. Luego se da un proceso de desvolatilización, en que la partícula experimenta unas reacciones de tipo termoquímico que la hacen liberar gases de tipo CO2, agua, algunos combustibles, otros inertes, y aquí se da un primer proceso de combustión de esta fase gaseosa que se libera en el proceso de volatilización o pirólisis, y luego queda el carbono o el char, que se llama, que es el que se oxida con oxígeno para finalmente liberar calor y generar la famosa ceniza, de tal manera que en el proceso de combustión de un combustible sólido tipo biomasa o carbón hay una primera fase de combustión gaseosa y una segunda fase de combustión de las partículas sólidas. En el caso de un combustible líquido se genera entonces un proceso de formación de gotas por una atomización en los inyectores. Las partículas líquidas se vaporizan y se mezclan con aire, se da el proceso de combustión y se forman productos de combustión. Este es el proceso que se obtiene, por ejemplo, en los motores de combustión interna. Y en el caso de los combustibles gaseosos, el gas y el aire entran por un dispositivo mezclador, llegan al frente de llama, como se observa aquí se da la reacción química, se libera calor, y es posible que aquí no se complete la combustión y elementos combustibles salgan acá para terminarse quemar, de tal manera que se identifican dos zonas, una zona primaria y una zona secundaria, como puede ser el caso de la combustión en los gasodomésticos. En este caso se obtiene una llama muy ordenada, muy definida,
lo cual significa que no hay mayor índice de turbulencia en el movimiento de los fluidos. Pero cuando la combustión de las llamas se hace, cuando la combustión de los combustibles gaseosos se hace a gran intensidad de turbulencia, se tienen llamas muy deformadas, como se muestran acá, por efecto de la turbulencia. Bueno, cuando se estudia la combustión es muy importante conocer las propiedades de combustión, ¿cierto? Haremos ilustración básicamente, por ejemplo, la masa estequiométrica de aire. Es la masa necesaria para que un kilo de aire se queme completamente. Es decir, a nosotros cuando quemamos un combustible, nos interesa es que todo el carbono pase a CO2 y todo el hidrógeno pase a agua. Entonces, para eso necesitamos una cantidad mínima de aire. Esa cantidad mínima de aire por masa o por volumen se llama masa estequiométrica de aire. Por ejemplo, el metano necesitaría 17 kilogramos de aire para quemar 1 kilogramo de metano. Cuando el gas se quema, entonces hay unos productos de combustión, que es la masa húmeda de los gases de combustión, o sea, el CO2, el agua, el nitrógeno, la masa de humo seco, que es otra propiedad, de tal manera que cuando usted analiza eso en términos de volumen, ya no de masa, encuentra que el metano, por ejemplo, requiere 9,52 metros cúbicos de aire por metro cúbico de gas, produce una cantidad de volumen de humo seco, que aquí la pueden observar, una cantidad de volúmenes húmedos seco cuando el agua se condensa, volumen de humos húmedos cuando el agua está en los productos de la combustión. En este cuadro pueden ustedes analizar de manera detenida estas propiedades: volumen estequiométrico de aire, volumen de humos húmedos, masa estequiométrica de aire, masa de humos húmedos, relación de CO2, que es básicamente el CO2, el volumen de CO2 sobre el volumen de humo seco. Eso es una propiedad importante para saber qué máximo de CO2 se puede leer en el exhausto de una chimenea o de un carro cuando se hace una prueba de mecánica y de emisiones. Este porcentaje de CO2 define el máximo de CO2 que se debe tener cuando se quema o se oxida un combustible. Otra propiedad importante son los límites de inflamabilidad. Los límites de inflamabilidad de un combustible corresponden a la proporción del combustible en la mezcla aire-combustible para el cual esa combustión se puede realizar de manera sostenida y garantizando la liberación de calor. Si vemos el metano acá, observamos que los límites de inflamabilidad son inferior y superior. El metano tiene 5 y 15. Eso significa que en una mezcla de metano-aire el límite inferior es 5% aire, 5% metano, 95% aire, 15% metano, 85% aire. Para que la mezcla sea reactiva y la combustión se inicie y se sostenga, se necesita que esa mezcla aire-combustible esté dentro de los intervalos de inflamabilidad. Estas propiedades son diferentes para cada combustible. Si ustedes observan el hidrógeno tiene un intervalo de inflamabilidad muy amplio, de 4 a 75, de tal forma que eso favorece la combustión del hidrógeno, porque siempre estaremos en la posibilidad de tener una mezcla reactiva, altamente reactiva, pero desde el punto de vista de seguridad, este alto intervalo de inflamabilidad de hidrógeno implica que una fuga de hidrógeno puede quedar fácilmente dentro del intervalo de inflamabilidad y generar una mezcla explosiva que compromete la seguridad de los usuarios. La energía mínima de ignición tiene que ver con la cantidad de energía que hay que suministrar a una mezcla aire-combustible para que la combustión se obtenga la combustión se inicie y se autosostenga. Entonces, si ustedes observan acá, se obtienen diferentes temperaturas de ignición para los combustibles que están en el cuadro, y la temperatura de llama diabática es la máxima temperatura teórica que se obtiene en una llama cuando se asume que todo el calor liberado se ocupa para calentar los gases de combustión. Es la máxima temperatura que se puede alcanzar. Otra vez, dado que los combustibles tienen composición química diferente, esta propiedad de temperatura de llama es diferente. Ustedes observarán que el acetileno tiene una temperatura de llama de 2662, sin embargo el gas natural 1918. Eso hace que, por ejemplo, la llama de acetileno sea una llama de corte en las aplicaciones industriales. Dos propiedades importantes de los combustibles: el poder calorífico superior e inferior. El poder calórico superior es la cantidad de energía que se libera durante la combustión estequiométrica de un combustible si el agua en los productos de combustión se encuentra en fase líquida. Eso es muy importante. Todo combustible que tenga hidrógeno, como los hidrocarburos, como el carbón o como el hidrógeno mismo, producen vapor de agua. Si el vapor de agua en los productos está en fase líquida, se está definiendo el poder calorífico superior.
Y el poder calorífico inferior es cuando es la cantidad de energía liberada durante el proceso de combustión estequiométrica y si el agua en los productos está en fase gaseosa. De tal manera que la diferencia entre poder calorífico superior y poder calorífico inferior es el calor latente de vaporización del agua. Ese poder calorífico se puede dar en unidades de energía liberada por masa, estoy hablando de megajoule kilojoule, kilovatio hora kilogramo, kilocalorías kilogramo, BTU litro a masa, o se puede dar por cantidad de energía liberada y volumen, que esto es muy importante en el manejo de los combustibles gaseosos como el gas natural, en megajoule metros cúbicos normales estándar, kilovatio hora metros cúbicos normales estándar, BTU pies cúbicos estándar. En este diagrama hay una ayuda gráfica bien interesante. El 100% de la energía de un combustible lo representa el poder calorífico superior. Pero de ese 100% una cantidad de energía se pierde como calor latente de vaporización y solo quedaría el poder calorífico inferior. Neto, los sistemas de combustión convencionales y sobre todo los que están en la industria colombiana desperdician esta cantidad de energía que en el caso del gas natural y el gas licuado del petróleo puede ser del 10%. O sea, cuando uno quema 1 millón de metros cúbicos en un horno durante un mes, prácticamente está botando el 10% de la energía como calor latente de vaporización. Temperatura de llama diabática ya la definimos y temperatura de rocío es la temperatura a la cual el agua en los productos de combustión se condensa. Y los tipos de combustión que pueden darse en un proceso industrial son 4. Combustión estequiométrica, cuando la relación aire-combustible es igual a 1. Eso significa que si el combustible tiene carbono, todo el carbono pasa a CO2, todo el hidrógeno pasa a agua. No se forma monóxido de carbono porque la combustión es completa, no se forma hidrógeno porque la combustión es completa, no hay oxígeno en exceso porque todo el oxígeno se suministra y lógicamente hay nitrógeno. En una combustión incompleta por defecto de aire, o sea, cuando el factor de aireación es menor que 1, el factor de aireación era la relación de la cantidad de aire real sobre la cantidad de combustible dividido el volumen estequiométrico de aire que acabamos de definir o la masa estequiométrica de aire que acabamos de definir. Cuando n es menor que 1, falta aire para la combustión y falta oxígeno y esto hace que no todo el carbono pase a CO2, parte queda como CO2, esto hace que no todo el hidrógeno pase a agua, parte queda como agua y ahora el carbono también queda como monóxido, el carbono queda como hidrógeno, el oxígeno es 0 porque hay defecto de oxígeno y se forma nitrógeno porque lógicamente se está tomando el oxígeno del aire. La combustión completa con exceso es cuando n es mayor que 1, todo el carbono pasa a CO2, todo el hidrógeno pasa a agua, no hay monóxido de carbono porque la combustión es completa, no hay formación de hidrógeno porque la combustión es completa, hay oxígeno en exceso porque no todo el oxígeno suministrado se utiliza para la combustión y hay nitrógeno. Y la combustión incompleta con exceso de aire, que es uno de los tipos de combustión que más desconcierta a los operadores de equipos de combustión en la industria, calderas y hornos, o motores de combustión interna, es cuando no obstante haber exceso de aire, parte del carbono pasa a CO2, parte del hidrógeno pasa a agua, pero hay combustión incompleta. O sea que parte del carbono se queda como CO2 y parte del carbono se queda como monóxido, parte del hidrógeno pasa a agua, pero se queda también como hidrógeno, hay exceso de oxígeno, esto es lo que desconcierta. Que uno nace estudio de chimenea, encuentra monóxido de carbono, combustión incompleta, encuentra hidrógeno, combustión incompleta, pero encuentra oxígeno. Y eso desconcierta mucho porque habiendo oxígeno hay exceso de aire, efectivamente, pero hay combustión incompleta. Esa combustión incompleta se puede presentar porque no obstante haber exceso de aire no hay buena mezcla entre el combustible y el oxidante y hay puntos en la zona de reacción en que la relación aire-combustible es menor que 1 y esos son focos de generación de combustión incompleta. Bueno, hay una tendencia muy importante en los nuevos tipos de combustión en los últimos 30 años que desafortunadamente en Colombia no ha llegado, no se han divulgado ni se han apropiado. Una es la combustión sin llama, que es un revolucionario modo moderno de combustión en que sí hay reacciones químicas, hay liberación de calor, hay formación de productos de combustión, pero no hay llama, no hay efecto luminoso. Esa combustión es muy eficiente, es de muy bajas emisiones de monóxido de carbono y dióxido nitroso, garantiza un calentamiento uniforme y sistemas de combustión muy compactos. Es un sistema muy revolucionario que en Colombia no se ha divulgado. Acá en la Universidad de Antioquia el Grupo Gasure ya tiene varios desarrollos y se están iniciando transferencias tecnológicas a la industria. La oxicombustión es un sistema interesante porque la combustión se hace con oxígeno puro y esto facilita primero un flujo de calor muy intenso, menores volúmenes de oxidantes, menores volúmenes de productos de combustión y se aumenta la eficiencia de combustión porque ahora salen menos masa de gases calientes a la atmósfera.
La combustión en medios porosos, como ustedes observan en esta gráfica tomada del laboratorio de combustión del grupo Gasugre, es una combustión en la que el combustible y el gas combustible y el aire se mezclan previamente y se queman al interior de unos poros, transfiriendo el calor básicamente por radiación desde esta matriz y algo de conversión. Los sistemas de combustión y calentamiento por radiación infrarroja, la combustión sumergida, justamente cuando es una combustión que busca recuperar este 10% de la energía que explicábamos, votamos. En una combustión sumergida se garantiza que este 10% pueda ser recuperado. Pero en Colombia esos sistemas de combustión aún no entran, ¿no es cierto? Hay un rezago muy grande en esta tendencia. Combustión sin llama, combustión sumergida, sistemas de combustión con recuperación de calor. Muy importante eso porque en procesos de alta temperatura, como la fusión de aluminio, la fusión de vidrio, los tratamientos térmicos que son a alta temperatura, más de 1000 grados, caso de la fusión del vidrio 1500 grados, los gases salen a la temperatura de los procesos y gases a 1000 grados, 1500 grados estarían perdiendo casi el 80% de la energía que aporta el combustible. Lo que la tecnología ha resuelto por autorregeneración y autorrecuperación es que ese calor de los gases calientes se recupera para precalentar el aire de combustión y en ese sentido se ahorra energía. La combustión HCCI en motores de combustión interno y también se dan procesos de microcombustión o sistemas de combustión en pequeños volúmenes, una tendencia interesante. Esos sistemas de combustión modernos tienen eficiencias energéticas mayores y ahorros de combustible entre 25 y 50%, tienen menores emisiones contaminantes, tienen mayor productividad porque la transferencia de calor es más rápida, mayor flexibilidad en el uso de combustible de composiciones químicas diferentes. El gran problema de las combustiones convencionales con llamas es que no admiten cambios drásticos de composición química. Un horno a gas natural no se puede cambiar hidrógeno fácilmente, pero un sistema de combustión sin llamas sí. Mayor flexibilidad para el cambio de composición química ya no del combustible sino del comburente, o sea, hacer combustión con mayor contenido de oxígeno es posible en estos nuevos tipos de combustión. Mayor estabilidad, mayor facilidad para la captura y secuestro de CO2, sobre todo en oxicombustión, y potencian la transición hacia sistemas de power to gas, o sea, complementariedad entre sistemas de combustión y energías renovables. Aquí en la gráfica observan un sistema de combustión, un horno que puede operar en régimen de combustión con llama, pero también en régimen de combustión sin llama. Bueno, en esta videoclase 2 hemos hecho un análisis sobre qué es la combustión, cuáles son los agentes de la combustión, el combustible del comburente, las principales propiedades de combustión de los combustibles en relación con las condiciones para que la combustión se dé, estar siempre en los intervalos de inflamabilidad, la cantidad mínima de energía para que la combustión se inicie, como la energía mínima de ignición, la máxima temperatura que se puede alcanzar, que es la temperatura de llama diabática, dos propiedades importantes como los poderes caloríficos, superior e inferior. Superior cuando el agua en los productos de combustión está en fase líquida, esto aplica para combustibles con hidrógeno o hidrógeno puro, y poder calorífico inferior cuando el agua en los productos está en fase gaseosa, la diferencia del calor latente de vaporización del agua. También se ha estudiado lo que llamamos el paradigma de combustión, o sea, combustión, combustible comburente, proceso de combustión, liberación de calor, y dependiendo de las rutas que se sigue, se tendrían varias transformaciones energéticas de uso directo del calor liberado o de uso indirecto del calor liberado. Y finalmente se ha hecho un análisis de las nuevas tendencias en combustión, las ventajas comparativas de los nuevos tipos de combustión con respecto a los sistemas de combustión convencionales, en lo que se destaca la mayor eficiencia energética, mayor rapidez de calentamiento, mayor facilidad para cambiar de un combustible de composición química con respecto al otro, mayor facilidad para utilizar mayor contenido de oxígeno como comburente y mayor complementariedad entre energías renovables y energías convencionales. Muchas gracias por su atención.